Buenas tardes. Bueno, antes de ver las obras de las que voy a hablarles en esta ocasión, quiero hacer presentar el contexto de algunas revistas y de algunos autores. En la década de los años 90 hubo un boom en la ciencia ficción mexicana. No quiere decir que no hubiera ciencia ficción en México antes o que no la siga habiendo actualmente, sino que hubo un boom. Se publicaron muchísimos libros y muchísimas revistas, fanzines, se hacían muchos eventos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos algunos de los libros que se publicaron. Adamas es el primero, de 1995, Más allá no hay nada. Silicio en la memoria es Cyberpunk. El autor es Gerardo Horacio Porcayo. Bestias de la noche fue otro de los libros. También, Más allá de lo imaginado, se publicaron varios volúmenes de 1991 a 1994. La primera calle de la soledad se considera la primera obra de Cyberpunk. Se publicó en 1993, en 1997 Editorial Vid hizo una reedición. También se publicó El futuro en llamas, La era de los clones de Blanca Martínez, que es Space Opera. Bueno, eso en cuanto a libros, se publicaron muchísimos libros más. Les digo que es el contexto únicamente. Una de las revistas que se publicó de 1994 a 1999 fue Asimov Ciencia Ficción en Español. También la revista A Quien Corresponda, Laberinto, fanzines como Sub o Azot. También Umbrales, La Mandrágora era más bien de horror. Andrés Tonini también publicó, fue el responsable de Nahual, era un fanzine que se hacía desde la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y tal vez algunos recuerden la revista Duda, que publicaba Editorial Posada. Esta revista se publicó desde 1971 y fue hasta 1993 que desapareció esta revista. La parte principal de Duda era un cómic en el que desarrollaban algún caso de ovnis o de fenómenos supuestamente paranormales o de cosas insólitas, pero hacia los últimos números comenzaron a publicar ciencia ficción. Vemos en la imagen de cómo el Roñas y su mamá salvaron al mundo, de Héctor Chavarría. Aquí nada más, y su mamá, bueno, es que los extraterrestres que bajan en Tepito le dicen a un tepiteño: llévanos con tu jefe, y él dice: vivo con mi jefa, entonces lo llevó con su mamá, ¿no? Y gracias a los antojitos de Tepito se salvó el mundo. Bueno, Menú también es de Héctor Chavarría, pero también publicaron a José Luis Zárate, a Gerardo Horacio Porcayo. Son autores que siguen escribiendo. Como les decía, esta revista la publicaba Editorial Posada. De esta misma editorial, de 1975 a 1982 publicaron la revista Contactos Extraterrestres. Yo les estoy hablando del boom de la ciencia ficción mexicana en los 90, pero esto es cómo explicar ese boom, no hay antecedentes. Uno de estos es la revista Contactos Extraterrestres, que también publicaba ciencia ficción. Algunos de los autores tenían que mandar su nombre con seudónimo, porque dudaban los editores que autores mexicanos pudieran escribir ciencia ficción, puesto que los clásicos son Asimov, Clay, etc., ¿no? Otro antecedente de ese boom es el Premio Nacional Puebla de Cuento de Ciencia Ficción. Se convocó en 1984. Desde 1998 cambió su nombre a Premio Nacional de Cuento Fantástico y de Ciencia Ficción. En la pantalla están los primeros que ganaron este premio, pero quiero que tengan en mente a dos de los que aparecen. En 1986
se declaró desierto el concurso. Supuestamente no llegaron trabajos con buena calidad. Sin embargo, obtuvo una mención honorífica Arturo César Rojas, por el que llegó hasta el Metro Pino Suárez, que es un excelente cuento de ciencia ficción y debió ganar el premio. Yo creo que todos los que lo hemos leído pensamos que debió ganar ese año, ¿no? Y no solo llevarse una mención honorífica, pero quiero que también recuerden este nombre porque me voy a referir a él más adelante. Y también en 1988 la primera mujer que ganó el premio Puebla fue Gabriela Rábago Palafox por su cuento Pandemia, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, estos son los antecedentes. Tema y variaciones de literatura es una serie que publica la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM, y en el número 17, que apareció a finales del 2001, se dedicó a la literatura gay. Aquí aparecen cuentos, poemas, se reseñan libros, y entonces Angélica Tornero, en su ensayo Literatura Homosexual, describe o menciona autores que en México se han ocupado de este género. Bueno, está en discusión si debería etiquetarse algo como literatura homosexual, ¿no? Pero menciona a Angélica Tornero, a Salvador Novo, a Javier Villaurrutia, a Sergio Magaña, a José Ceballos Maldonado, a Luis Zapata, que es un clásico, porque, bueno, por su Vampiro de la Colonia Roma, pero tiene muchísimas obras más. Y finalmente llega con Arturo César Rojas, que es el que les decía que obtuvo mención honorífica en el Premio Puebla. Y dice Angélica Tornero: en 1983 se presentó la primera y única novela de ciencia ficción homosexual llamada Gerodni, donde el gran sueño enraiza, de Arturo César Rojas con el seudónimo de Cala Sailendra, que ahora la voy a mencionar. Pero Tornero no menciona a Gabriela Rábago Palafox, que les decía que fue la primera mujer que ganó el Premio Puebla, y debió mencionarla por lo que voy a comentarles. Pero bueno, Arturo César Rojas, ahí está la portada del que llegó hasta el Metro Pino Suárez. Ha publicado en otras publicaciones como en Aguat. Y bueno, no se ha vuelto a editar la obra de Arturo César Rojas. Se publicó en 1984 y pues no se ha vuelto a editar, y entonces es muy difícil conseguirla. Ahora está pasando no de mano en mano, sino de wax en wax, porque muy recientemente la pude obtener. Hay un historiador que se llama Miguel Ángel Fernández Delgado, que se ha interesado en la ciencia ficción mexicana, en hacer toda la cronología, y recurrí a él, le pregunté si él tenía la obra, me dijo que sí, y apenas hace unos días pude obtener un ejemplar. Pero bueno, vemos aquí a La cara del destino, es una novela de Gonzalo Valdés Medellín, que trata sobre la vida gay en México antes del terremoto de 1985. Y el personaje de Gonzalo Valdés es alguien interesado en la literatura, y entonces comenta la obra de Arturo César Rojas. Les voy a leer lo que dice. Volviendo a la literatura, otro libro de tema homosexual que llama mucho la atención y que también ha publicado Panfleto y Pantomima es Gerodni, donde el gran sueño se enraiza, que firma Cala Sailendra, seudónimo de un joven egresado de la carrera de letras francesas de la UNAM, Arturo César Rojas, y que está llamada a ser la primera y hasta ahora única novela de ciencia ficción homosexual. Es importante señalar el surgimiento del joven autor Cala Sailendra, cuya novela nos revela a un escritor que busca nuevas formas de expresión dentro de la literatura gay. Es epopeya, mas no estamos ni ante el copy de la Guerra de las Mariquitas, ni ante un Homero cholo. Es solo un escritor que compulsivamente trastoca el cuento de la Bella Durmiente, y ubicándolo en un contexto interplanetario y de ciencia ficción,
jugando al anverso de la trama en un viaje intergaláctico homosexual hacia Yerovni, planeta del sueño. Es una novela fundacional dentro del terreno de la ciencia ficción, como ciencia ficción de temática homosexual, que quizá en el siglo XXI, más allá del año 2000, habrá de ser plenamente valorada y entendida. No obstante, bien vale subrayar lo que del autor ha escrito Luis Zapata. Kala Sailendra, lo cita, Kala Sailendra emprende el relato de una aventura que es también y quizá primordialmente una aventura de lenguaje, apoderándose de los recursos poéticos de la época. Así, la literación invade la prosa en una vocación continua de las resonancias del verso. El autor, con una habilidad narrativa vigorosa y lúdica, encuentra siempre el adjetivo inusitado, la imagen rotunda, dando a su escritura un ritmo frenético y obsesivo, caracterizado en todo momento por el exceso. Bueno, esto es lo que nos comenta el personaje de Gonzalo Valdés Medellín, y ya que me envió el historiador que les comento, Miguel Ángel Fernández, la obra, pues ya pude ver la contraportada, la dedicatoria, pero me llamó mucho la atención que Luis Zapata escribiera unas palabras, que es parte de lo que les leí, porque bueno, Luis Zapata, bueno, a mí me gusta mucho El vampiro de la colonia Roma, que es además un clásico de la literatura homosexual en nuestro país. Y bueno, al principio nos dice sobre Yerovni, esto no aparece en lo que les leí, dice, utiliza como pretexto narrativo la anécdota de la Bella Durmiente, situándola en un ambiente de destrucción y caos, pero aquí el que duerme en el legendario planeta es un efebo a quien solo podrá devolverle la vida su opuesto y su semejante a la vez, Drog Vyadra Vyanatra, el más joven viajero de las estrellas. Los elementos de la historia original son trastocados y llevados a sus últimas consecuencias. No será un beso lo que despierta al efebo, sino un acto sexual violento y desgarrador que lo convertirá en su esclavo, el esclavo de su salvador. Otros personajes más, incluyendo al mismo protagonista, intercambiarán frecuentemente sus papeles de amos y esclavos, encontrando, tanto en la esclavitud del otro como en la propia, un poderoso estímulo erótico que los conducirá a vivir el eterno juego de la lucha por el dominio. Bueno, esto en cuanto a esta obra de Yerovni, de Arturo César Rojas. Les comentaba de Gabriela Rábago Palafox. En 1988 obtuvo el premio Puebla. Ella falleció en 1995. Publicó en Más allá de lo imaginado 1, también el libro Todo Ángel es Terrible, y Pandemia se publicó en el fanzine Nahual. Sobre ella, Federico Schaffler, en Más allá de lo imaginado, escribió que se caracteriza por su limpieza al escribir, por el uso adecuado de términos, situaciones y pasajes, así como por la libertad con la que toca temas como el SIDA, cristianismo y otros delicados para muchos. Bueno, pensemos que es 1988 y bueno, no había tanta información sobre el VIH como ahora, y de cualquier forma, con toda la información que hay, pues hay muchos prejuicios y estigmas hacia las personas VIH positivas. Y bueno, aquí menciona sobre que toca temas como el cristianismo, porque en Más allá de lo imaginado también aborda desde la ciencia ficción el tema religioso. Solo les voy a leer un parrafito de Pandemia, porque también trata el tema religioso. Aquí pues sabemos que para muchos conservadores religiosos la homosexualidad es un pecado, que es condenada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero escribe Gabriela Rábago Palafox. Uno de sus personajes es un jesuita, John J. McNeil, quien se presenta en un programa de televisión y dice: durante largo tiempo hemos cargado los hombros de esos hermanos nuestros que se llaman a sí mismos gay, con un pecado inexistente surgido de un error de traducción. ¿Hasta cuándo reconoceremos que el pecado de Sodoma y Gomorra
fue la falta de hospitalidad debida a los extranjeros, es decir, la falta de amor, y no el de la lujuria homosexual, como tanto se ha difundido. Nos hemos olvidado del amor y osamos castigar a quienes tal vez sí lo practican, simplemente porque no estamos de acuerdo con sus preferencias sexuales. Bueno, es un extracto de este cuento que habla sobre la intolerancia hacia las personas homosexuales y la desinformación sobre el VIH. Bueno, les mencioné la revista Asimov, y aquí en 1994 publicaron El fantasma de una antigua amante. Aquí el autor es Ian McDowell y él aparece como protagonista, no como protagonista, tiene una participación en la historia. Él tiene a su cargo un curso de redacción, bueno, tiene la ayudantía y les encarga el siguiente trabajo a los alumnos. Piensen en algo que los hirió o avergonzó, algo que aún sienten inconcluso. Escriban acerca de lo sucedido usando un lenguaje llano que se concentre en los aspectos externos. Luego hablen acerca de lo que sintieron en ese momento y luego de cómo se sienten ahora. ¿Se sienten igual? Si no es así, ¿por qué creen que es distinto? Y una chica llamada Megan Campbell, que asiste como oyente, entrega su escrito y parte del escrito es el siguiente. Una vez hice algo muy malo, quizá no tan malo. Lo que sé es que herí a alguien que amaba. Creo que eso está mal. Pienso que herir a alguien es la única clase de mal que existe. Ella y yo éramos compañeras de cuarto, era hermosa y muy lista. Megan invita a su amiga a pasar la Navidad con ella y su familia, y cuando están solas, Megan besa a su amiga. Y continúo con lo que escribe Megan Campbell. Al principio ella respondió a mi beso, pero entonces me atreví a hacerlo con la lengua y eso la asustó. Me empujó y el tazón de ponche se volcó y ella salió corriendo de la casa y se metió a su coche. Yo corrí detrás de ella. Ella arrancaba su coche. Corrí por las llaves de papá que estaban en la mesa de la cocina y fui por ellas. La alcancé en las afueras de Greensboro y la seguí. Manejó al campus y se detuvo frente a la biblioteca. Claro que estaba cerrada y a oscuras, pero durante ese semestre trabajó en la sala de libros valiosos y tenía la llave. Entró antes de que yo pudiera salir del coche, pero dejó la puerta abierta tras ella. La encontré en la mesa de recepción llamando por teléfono a su papá. Creo que llamó desde ahí porque no tenía monedas y sabía que este era el único teléfono que podía usar. No te me acerques, me gritó. Dijo a su papá que iría a casa y colgó. No te me acerques o llamaré al rector, le diré a tus papás. Entonces corrió, dejándome solo en la biblioteca. Quería suicidarme. Después de eso, nunca la volví a ver. ¿Cómo me siento ahora por eso? No sé. Ahora las cosas son extrañas, no parecen cambiar mucho, pero ya no quiero suicidarme, no se me ocurre nada más. Entonces, bueno, el profesor Ian McDowell le cuenta esto a Susan Radcliffe, su colega, y ella piensa que es una broma al principio, pero después de que se aclara que no es una broma, le explica a Ian McDowell. Megan Campbell saltó del 7º piso de la biblioteca en la víspera de Navidad de 1965. Parece que su fantasma estuvo en tu curso. Yo soy la muchacha que Megan besó en la boca, la que la rechazó. Durante mucho tiempo no quise admitir que soy bisexual, por lo menos no hasta que comencé a estudiar el doctorado. Tienes que entenderlo. A pesar de la disque revolución sexual de los 60, la época era muy anti-gay. Nadie se atrevía a hablar de los derechos o la identidad de los homosexuales. Además, 1965 todavía era parte de los años 50. Bueno, posteriormente se va a encontrar, ambas se van a encontrar, pero no voy a hacer spoilers. Bueno, hoy en la mañana me encontré esta noticia en Facebook que se registra primera adopción homoparental en Baja California. Una pareja de lesbianas adoptaron a una niña de 9 años y bueno, ahí quise ver cuántos me encanta, cuántos me gusta, cuántos me enoja, cuántos me divierte, cuántos se asombran y cuántos lloran.
¿no? Hay muchos enojos, 58 hasta ese momento, 11 que lloraron, 8 que se asombraron. Y había algunos comentarios como, qué poca madre, arruinarle la vida hacia un niño, ¿por qué a un niño? Ah, pues porque les gusta. ¿Por qué no a un niño? Ah, pues porque les gustan las niñas, o pobres niños. Y ahora los niños adoptados serán niños o niñas, y una cara vomitando, ¿no? Y bueno, esto lo comento por la siguiente historia, que es de Bernardo Monroy, Apocalipsis 13:18. Bernardo Monroy utiliza mucho el sentido del humor en sus historias, y aquí lo que nos cuenta es que un matrimonio formado por 2 hombres adopta al anticristo. Entonces les voy a leer un extracto. Héctor, el padre de Seth, quien tiene 6 años, está en su cuarto abrazándolo mientras ven una película. Sí, su padre, como yo. Lo que quiero decir es que somos una pareja gay que adoptó a un niño. ¿Pensaste que la idea del anticristo ya era de por sí suficientemente perversa? Pues te tengo noticias. El tío del niño es activista contra la Iglesia Católica. Mi esposo es profesor universitario de matemáticas y yo también me desempeño como docente especializado en OSI, el impacto del diablo en la cultura. Me pregunto qué pensará el Papa, defensor a ultranza de la familia, de nosotros. Creo que puedo darme una idea, porque al menos una vez al mes manda a un asesino a sueldo a atacar a nuestro hijo. En ocasiones son amenazantes, como aquella monja machorra con barba de Chuck Norris, pero por lo general son como este sacerdote que acabo de meter a una bolsa negra de plástico. Un idiota que sostiene un cuchillo en mano y un crucifijo en la otra. Los pobres tipos nunca han durado más que un par de horas. Cuando el asesino a sueldo del Vaticano en cuestión entra en escena, el pequeño Seth deja de ver caricaturas y mira fijamente a su contrincante. Mi niño odia que me interrumpan cuando ve dibujos animados. Los ojos del niño cobran un tono rojo. Su voz se vuelve cavernosa y extiende una mano. El asesino levita y luego es azotado contra el suelo y el techo de la casa. Cuando mi hijo está furioso, lo hace estallar, esparciendo sus entrañas por toda la casa, mientras Phineas y Ferb abrazan a Perry, el ornitorrinco. Pero Seth no es malo, solo quiere lo que muchos anhelamos, que la iglesia lo deje en paz. Por lo general es muy obediente, soporta nuestros castigos y reprimendas cuando no hace algo bien, como aquella vez que sacó a su bestia de 7 cabezas en la playa de Acapulco, provocando la muerte de cientos de turistas. En cuanto vi las noticias le dije, a ver, jovencito, ¿en qué quedamos? En que la bestia de 7 cabezas es mi responsabilidad, pa. Dice arremedando descaradamente mi tono de voz, mientras no separa su mirada de la televisión. ¿Y qué fue lo que hiciste? No la cuidé y mató mucha gente. Y tu castigo es que no verás esto durante un mes. Digo mientras apago la televisión y Seth sale del cuarto haciendo un berrinche. Después, Salvador, mi hermano, 6 años menor que yo, dice que no debo ser tan estricto. Intercede por mi sobrino y 2 horas después, Seth está viendo televisión como si nada hubiera pasado. ¿En qué momento dejé de ser un homosexual que visitaba los antros gays para volverme un padre responsable? ¿En qué momento 2 sodomitas, un enemigo jurado del clero y el hijo del diablo, formaron una familia feliz? Todo comenzó hace 7 años. Bueno. La siguiente obra que quiero comentar es El tapiz del unicornio, de Susie McKee-Charnas, que es un extracto del tapiz del vampiro. Y bueno, aquí nos encontramos con un vampiro llamado Edward Louis Wayland, que se dedica a la antropología, y entonces en la universidad él trabaja en el laboratorio del sueño, del estudio del sueño, y es donde ataca. Lo descubren atacando a algunos alumnos, y entonces para que pueda recuperar su trabajo tiene que ir a terapia. Entonces les voy a leer un extracto. Normalmente el cazar mujeres ocupa mucho tiempo y puede ser caro. La mejor casa se encuentra en la parte de Central Park, que llaman la Rambla, donde los homosexuales buscan encuentros con otros de su clase. También suelo pasar por allí de noche. En la Rambla encuentro a alguien que no apesta a drogas o a licor, que parece saludable y que no insiste en hacerlo allí mismo entre los arbustos. Invito a ese hombre a mi hotel. Me juzga seguro, más viejo y más débil que él.
No parece probable que resulte ser un maníaco peligroso, por eso acude a mi habitación, me alimento con su sangre. Bueno, él aclara que es asexual, no le atraen ni las mujeres ni los hombres, pero él sí resulta atractivo, tanto para hombres como para mujeres, y es lo que aprovecha para cazar, ¿no? Le pregunta la psicóloga: cuando entabla relación con alguien en la Rambla, ¿se trata de un encuentro pagado? Normalmente sí. ¿Qué se siente el tener que pagar? ¿Por qué no? Otros trabajan para ganarse el sustento. De hecho, yo también trabajo muy duramente. ¿Por qué no debería utilizar mis ingresos para conseguir lo que necesito como alimento? Al explicar sobre su forma de atacar, bueno, dice que hay un sitio en el cuello aquí donde la presión puede interrumpir el flujo de sangre al cerebro y causa la inconsciencia. Acercárselo bastante para administrar tal presión no resulta difícil. Él aclara que prefiere cazar homosexuales por la siguiente razón: los hombres siempre han resultado más accesibles que las mujeres, porque éstas han sido encerradas entre muros cual si fueran tesoros, o han quedado tan destrozadas físicamente por los partos repetidos que no eran una presa demasiado sana para mí. Todo esto ha empezado a cambiar recientemente, pero los homosexuales siguen siendo la presa más sencilla. Mientras ella seguía, la terapeuta, seguía recobrándose de la sorpresa que le había causado tan imprevisible como extraño esbozo de la historia femenina, él siguió hablando en voz baja y suave. ¿Cuán cuidadosamente controla usted su expresión, doctora? Ni una sola señal de disgusto o desaprobación. Se dio cuenta de que en realidad sí desaprobaba su conducta. Habría preferido que no mantuviera ningún tipo de relación sexual con hombres. Oh, al diablo. Y sin duda me ve usted como alguien que escoge a sus víctimas entre quienes ya lo son. Así es el mundo. Un lobo siempre mata a las reses más débiles, las que se encuentran separadas del rebaño. Los homosexuales no gozan de igual protección que otros miembros del rebaño humano, y al mismo tiempo se les anima para que se delaten como tales, dándose a conocer y estando siempre disponibles. Por otra parte, a diferencia del lobo, yo puedo alimentarme sin matar, y estas víctimas en particular no representan para mí ningún tipo de amenaza que pueda impulsarme a ello. Siendo exiliados de la sociedad, aunque comprendan cuál es el auténtico propósito de mi presencia entre ellos, no pueden acusarme de modo efectivo. Dios, de qué forma tan limpia, tan completa e implacable ponía distancia entre él mismo y la comunidad homosexual. Bueno, aquí voy a comentar que pues este vampiro ataca preferentemente a hombres homosexuales porque le resulta fácil abordarlos y que se vayan con él. Y bueno, dentro de los antros para homosexuales se han dado campañas como Aguas con tu ligue, porque es muy fácil conocer a alguien y ese mismo día ir a casa de esa persona que se acaba de conocer, lo cual puede poner en peligro a las personas. Aquí, por ejemplo, en el libro Homofobia de Fernando del Collado, pues nos habla de los crímenes cometidos hacia personas homosexuales, y fue muy famoso el caso de, en el 2005, de Raúl Marroquín, quien iba a un antro en Zona Rosa, abordaba o esperaba que lo abordaran a él y se lo llevaba primero a un hotel, pero después cambió su modo de operar, se lo llevaba a su departamento, tenía un cómplice y ahí secuestraban por varios días a sus víctimas, las mataban, pedían rescate, y bueno, él no mostró ningún arrepentimiento o algo así, ¿no? Entonces, pues es muy fácil a veces encontrar o ponerse en peligro, ¿no? Al ligar en estos lugares, ¿no? También ya en las aplicaciones como Grindr o Grindr, también se han dado casos de homosexuales que han sido atacados por maleantes, ¿no? Entonces, bueno, por eso me llamó la atención esta historia del vampiro que ataca a homosexuales porque considera que es muy fácil, son muy fáciles como presa. Bueno, la siguiente historia es mía, esta es del 2008. Primero la publicaron en una
revista que se repartía en algunos antros de ambiente, pero recientemente la publicaron en el Narratorio, se llama Eros, y bueno, trata de un ángel adolescente que está sufriendo su primera ruptura amorosa, y entonces lo que hace es ponerse a tomar y sale en la noche, en las madrugadas, y un día a la altura de Salto del Agua se encuentra con un vampiro, quien le hace la plática. Es un vampiro ya de 600 años, ya es maduro, y bueno, piensa llevarlo a un hotel y alimentarse con su sangre, ¿no? Pero ya no hago más spoilers. Esta otra es del año pasado, se publicó la antología Horror Queer. Yo participé con una historia que se llama Va de Retro Satana, y es la historia de un exorcista y un demonio. Ellos tienen una relación amorosa. Nada más voy a leer el principio. Se conocieron en un exorcismo. Sí es, además de insólito, poco romántico. Conozco parejas que se conocieron en cuartos oscuros, practicando cruising, en cines porno, todavía hay algunos, en saunas o baños de vapor, en aplicaciones de ligue, en cabinas 3X o en los baños de la universidad. Vamos, no es que sean lugares extraños, lo extraño es buscar y o encontrar el amor en sitios en los que se practica el sexo casual, el sexo sin compromiso. Pero bueno, más extraño es encontrar el amor en un exorcismo, ¿no? Como este demonio y este exorcista. La siguiente historia es de 1953, es de Theodore Sturgeon. Y aquí, bueno, nos cuenta es El mundo bien perdido. Una pareja extraterrestre llega a la Tierra y pues causan mucha ternura al verlos, pero nadie se da cuenta de que son dos machos. Se supone que en esta especie de extraterrestres las diferencias entre machos y hembras son mucho más acentuadas que en nuestra especie, y entonces ellos incluso al vernos, aparentemente pues el planeta está lleno de parejas homosexuales, ¿no? Pero saben que es una primera impresión, ¿no? Entonces este planeta, Dirvanu, se comunica a la Tierra y dice que son fugitivos y que los tienen que regresar. Entonces, bueno, como son más adelantados tecnológicamente que nosotros, pues las autoridades de la Tierra hacen caso, además esperando congraciarse con los habitantes de Dirvanu, y pues los llevan de regreso a su planeta. Sin embargo, uno de los viajeros descubre, porque hacen dibujos, como no nos habla el mismo idioma, hacen dibujos de ellos vestidos, desnudos, con una hembra, y se da cuenta de que son dos machos. Y como él mismo es homosexual, decide dejarlos escapar. Y su compañero de astronauta es un homofóbico, y el homofóbico Roots cree haber encontrado la razón por la que los dejó escapar, porque no sabe que su compañero es homosexual, y dice: sus hembras no se parecen a los machos. Comparadas con ellas, nuestras mujeres son prácticamente idénticas a nosotros. Así que llega el embajador y encuentra lo que aparenta ser un planeta lleno de maricas. Sabe que no es cierto, pero no soporta el espectáculo. Así que regresa a Dirvanu, y Dirvanu le vuelve la espalda a la Tierra. Entonces estos sodomitas huyen a la Tierra pensando que allí se sentirán a gusto. Y casi lo consiguieron. Dirvanu los reclama porque no quiere que gente como esa represente a su planeta. No les echo la culpa. ¿Cómo te sentirías tú si el único terrestre en Dirvanu fuera un bujarrón? ¿No querrías sacarlo de allí rápidamente? Bueno, la siguiente obra que voy a comentar es La guerra interminable de Joe Haldeman. Bueno, él tiene una saga que La guerra interminable es de 1974. Después Paz interminable es del 97 y Libertad interminable es del 99.
Aquí habla de la guerra que tienen los seres humanos con unos extraterrestres llamados taurinos. Esta guerra dura más de 1000 años, por eso se llama la guerra interminable, pero por los efectos de la relatividad, quienes participan en ella no sienten que haya pasado miles de años, ¿no? Para ellos pasaron unos cuantos años. Yo conocí esta obra primero por Horizontes Lejanos, de Robert Silverberg. Es una antología en la que le pidió a varios autores que escribieran, que hubieran escrito sagas, pero que contaran algo que pensaran que les faltaba contar en su saga. Entonces aquí en Horizontes Lejanos conocí esta saga. Fue lo primero que leí de la saga, ¿no? La protagonizan William Mandela y Mary Gay Potter. Ellos son soldados, son heridos y entonces son llevados a un lugar llamado Cielo, que es donde reparan a los soldados. Y la religión en la tierra es una curiosidad, algo casi tan raro como el heterosexo. El cielo no es Dios tampoco, y hombres y mujeres enamorados o que practican el sexo con alguien que no es de su propio género están cometiendo una perversión anacrónica. Es decir, aquí ya con el paso de los años ya el sexo heterosexual es lo que termina socialmente considerado una enfermedad, una perversión, que si se detecta a tiempo, antes de la pubertad, se puede curar. Son separados, son enviados a misiones diferentes, pero ella sí se involucra con otra mujer sentimentalmente. Él no puede hacer eso. Les leo otro extracto. Ella explica que fue separada del único hombre al que quiere. ¿Por qué no la pusieron en la misma misión? Y le explican, dejando a un lado el asunto heterosexual, él estaría más preocupado por tu seguridad que por la misión. La tropa se daría cuenta y se resentiría de ello. Vaya, eso no ocurre nunca en tu nuevo mundo perfecto. ¿Nunca tenéis a un comandante que se enamore de alguien bajo su mando? Por supuesto que ocurre. Hetero u homo, el amor llega a veces, pero son separados y a veces castigados o al menos reprendidos. En teoría, si no es muy evidente, ¿a quién le importa? Pero contigo y con William sería una irritación constante por la gente a vuestras órdenes. La mayoría de ellos nunca han visto heterosexuales, supongo. Ninguno de ellos. Es algo detectado muy pronto y fácil de curar. Maravilloso, quizá puedan curarme a mí. No, me temo que tiene que hacerse antes de la pubertad. Se echó a reír. Lo siento, te estabas burlando de mí. ¿No crees que el hecho de que sea hetero va a dañar mis habilidades de mando? No, como he dicho, saben cómo solía ser la gente. Y bueno, eso en cuanto a lo que le explican a ella. Ya en la guerra interminable le explican a él. Va a estar a cargo de la tropa, y entonces le explican que todos son homosexuales. Y él dice, oh, eso no es problema, soy tolerante. Sí, su análisis caracterológico revela que usted se cree tolerante, pero ese no es el problema principal. Solo las personas emocionalmente estables son reclutadas. Sé que a usted le resultará duro aceptar esto, pero la heterosexualidad se considera como irregularidad emocional relativamente fácil de curar. Si creen que me van a curar, quédese tranquilo, ya es demasiado viejo para eso. No será tan difícil entenderse con ellos. Espere, ¿quiere decir que todos los de mi compañía son homosexuales salvo yo? William, todos los terráqueos son ahora homosexuales, con excepción de 1 millar de personas, todas ellas veteranos incurables. ¿Qué me quedaba por decir? Vaya manera drástica de resolver la sobrepoblación. Tal vez, pero da buen resultado. La población terráquea se mantiene estable por debajo de 1 billón de personas. Cuando alguien muere o se va del planeta, se anima a otro individuo. La gente no nace. Sí nace, pero no al modo antiguo. Se trata de lo que ustedes llamaban bebés de probeta, aunque naturalmente no se emplean probetas para eso. Bueno, menos mal.
En cada guardería hay una especie de vientre artificial que se encarga de los individuos durante los primeros 8 o 10 meses siguientes a la animación. Lo que ustedes llamarían nacimiento se produce en un periodo de varios días. Ya no es el acontecimiento súbito y drástico de otros tiempos. Oh, un mundo feliz, pensé. Sin traumas de nacimiento. 1 billón de homosexuales perfectamente equilibrados. Perfectamente equilibrados para las normas de la Tierra actual. A usted y a mí nos parecerían algo extraños. Ese término es muy suave para el caso, observé, mientras acababa mi cerveza. En cuanto a usted, ¿es homosexual también? No, exclamó para mi alivio. En realidad, yo no soy tampoco heterosexual. Se golpeó la cadera con un ruido extraño. Me hirieron. Resultó que yo tenía una rara afección del sistema linfático y no podía tener descendencia. Desde la cintura hacia abajo no soy más que metal y plástico. Para usar su propia palabra, soy un cyborg organismo. Aquello ya fue demasiado, como solía decir mi madre. Oiga, recluta, dije al camarero, tráigame uno de esos altares. Estar sentado en un bar con un cyborganismo asexuado, que probablemente era la única persona normal de todo aquel maldito planeta aparte de mí mismo. Que sea doble, por favor. Bueno, me resultó mucho más fácil leer la parte que está en Horizontes Lejanos porque habla más de cuestiones humanas, sociológicas y psicológicas. La Guerra Interminable es más técnica. Habla más sobre cómo son las batallas, los trajes espaciales, etcétera, ¿no? A quien le guste más esa parte, pues le va a gustar mucho más. Bueno, esta es la última obra de la que voy a hablar. Apareció en 1955 en la revista Playboy. Su autor es Charles Beaumont. Se llama The Crooked Man. Él escribió algunos episodios de La Dimensión Desconocida. Y bueno, aquí la heterosexualidad es perseguida. O sea, imagino un mundo donde son los heterosexuales los que se consideran enfermos, depravados. Es una forma bueno, se empezó a promover la homosexualidad para controlar la sobrepoblación. Aquí la pareja que protagoniza la historia se encuentran en un bar, pero son finalmente descubiertos porque ella llega disfrazada de hombre, pero finalmente los descubren. Y les voy a leer un extracto. Las siguientes palabras se refieren no a la homosexualidad, sino a la heterosexualidad. Antes no era tan malo, no tan malo de todos modos. Se burlaban de ti, te rechazaban y te despedían de tu trabajo. A veces los niños te lanzaban piedras, pero al menos no te cazaban. Ahora era un crimen, una enfermedad. El vicio está en ascenso en nuestra ciudad. En los rincones oscuros de cada unidad, la perversión florece como una flor malvada. Nuestros hijos están expuestos a su hedor y nuestros hijos se preguntan, ¿por qué no se hace nada para poner fin a esta desgracia? Lo hemos ignorado todo el tiempo suficiente. Ha llegado el momento de actuar, no de meras palabras. Los pervertidos que infestan nuestra tierra deben ser perfeccionados, eliminados perfectamente, como una amenaza no solo para la moral pública, sino para la sociedad en general. Estas personas enfermas deben ser curadas y hechas normales. La enfermedad que lanza a hombres y mujeres juntos en esta terrible relación anormal y conduce a actos de regresión, retroceso, que a menos que sea detenido rápidamente, nos empujan inevitablemente de nuevo al estado de animales. Esto debe ser considerado como cualquier otra enfermedad. Debe ser conquistado como problemas del corazón, cáncer, polio, esquizofrenia, paranoia. Todas las otras enfermedades han sido conquistadas. El proyecto de ley se convirtió en ley y la ley se llevó a cabo. El protagonista recordó las noches de correr y esconderse, el aliento seco ahogado pegado a su garganta, el corazón chasqueando suelto. Había tenido suerte, no parecía un hetero. Dijeron que uno podía decirlo a uno simplemente mirándolo caminar. Jess caminó correctamente, los engañó. Él tuvo suerte. Entonces los escuadrones de los vicios habían venido y cerrado los clubes y los heteros fueron forzados en la clandestinidad y nunca los buscó de nuevo ni los vio.
él estaba solo. Y la mujer de la pareja se siente mal, realmente ha interiorizado la fobia a la heterosexualidad. El protagonista le explica a su pareja: no somos lo antinatural, no importa lo que digan, no sé exactamente cómo sucedió, tal vez como las mujeres gradualmente se convirtieron en iguales a los hombres en todos los sentidos, o quizás solo por la forma en que nacimos, no sé, pero el punto es, querida, el mundo entero fue como nosotros una vez, incluso ahora, mira a los animales. Bueno, ella le dice que no se comparen con los animales, ¿no? Y bueno, esta fue la última obra, y pues muchas gracias por su atención.